Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos a Leamos la Biblia en un año. Vamos a continuar y el día de hoy vamos a terminar el libro de Nehemías y empezar el libro de Esther. Nos corresponde empezar con el capítulo 12, verso 27 y vamos a leer los primeros 3 capítulos del libro de Esther. Así que vamos avanzando, no nos quedemos, porque esto es bendición. Dice así la palabra del Señor, Nehemías capítulo 12, verso 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofaitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros de grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta de Muladar, e iba tras ellos Osías con la mitad de los príncipes de Judá. Y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas del oriente. El segundo coro iba al lado opuesto y en pos de él, con la mitad del pueblo en el muro desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y la puerta del pescado, y la torre de Neel y la torre de Armea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Minamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonatán, Malquías, Elam y Ezer. Los cantores cantaban en alta voz, e Israía era el director, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había rodeado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, varones sobre de las ofrendas y de las primicias y de los diezmos para recoger de ellas los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que le servían, y había cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores con los cánticos de alabanza y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones de los levitas, y los levitas consagraban parte de los hijos de Aarón. Nehemías capítulo 13. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo y el grano, del vino y del aceite que estaba mandando dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas de todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia,
Fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe que el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no las habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite a los almacenes, y puse sus mayordomos de ellos, al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas Pedaías al servicio de ellos, a Anán hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias, que hice en la casa de mi Dios y de su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargas, asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que venían las provisiones. También había en la ciudad tirios que habían pescado toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nosotros, nuestro Dios, todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre el Israel profanado el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo en las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera en Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes, los que vendían toda especie de mercancías, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y que viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a los judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por eso Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de Dios, y de Dios que Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Lo limpié pues de todo extranjero y puse los sacerdotes y los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Iniciamos el libro de Esther, es un nuevo libro, una nueva historia. Dice así la palabra. Esther capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre el 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brío y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días.
Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el palacio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, y los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro, en vasos de diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo a la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de la casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Y el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vispa, Arbona, Victa, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Cercena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mercena, Meucam, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: al rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina y todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si pareciere bien al rey, salga en un decreto real de vuestra majestad, y escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no tenga más delante del rey Asuero, y que el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído de todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey, e hizo el rey conforme a lo dicho por Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a las provincias conforme a la escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua del pueblo. Esther capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, y le dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real de la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, cuando su padre y su madre murieron. Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa real al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a los ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey.
y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con todo, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más el rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Ester, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, se hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas a la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que Mardoqueo le decía, cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey y de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dio a conocer en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ester capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero se engrandeció a Amán, hijo de Amedeta, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre la de los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasan ese mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya le había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey de Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte de cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán, el rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias del reino, y sus reyes son diferentes y las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada les beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata y de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amegata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que le mandó Amán. A los sátrapas del rey, a los capitanes que están en cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura,
y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado en el anillo, con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, y en el día 13 del mes duodécimo, en el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento de cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Que Dios los bendiga.